tiene con todo el doctor. Ya, listo, ya estamos en vivo. Ya, ok. Listo. Tú me dices si hay que hacer algo con la presentación, no sé. Sí, ahorita que empiece a presentar ya Ok. te la presento. Luego platicamos porque sí te puedo orientar con eso. Tengo unos artículos bien padres de eso, ¿eh? Ok, doctor. Bueno, hola, buenas tardes a toda Nestia. Bienvenidos a la Semana del Cerebro Neurodemia, que la Semana del Cerebro en esta ocasión se tratará totalmente de salud mental. Y bueno, tenemos con nosotros a la doctora Millana. Doctora Millana, buenas tardes. Hola. La doctora Millán es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de postdoctorado en la Facultad de Medicina de Ritmos Biológicos y Desnutrición en el doctorado de Ciencias Biomédicas. También realizó estancias en el de doctorado en Centro Médico Nacional del Siglo XXI y en el Instituto de Neurociencias Celulares e Integrativas en el Departamento de Neurobiología y Ritmos de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, en Francia. Desde el 2010 imparte clases de Fisiología Animal y Cronobiología en la Facultad de Ciencias a nivel de licenciatura y en ocasiones a nivel de posgrado. Ha dirigido varias tesis enfocadas principalmente en el área de ritmos biológicos y participado como sinodal en diferentes comités de titulación. Sus áreas de interés se centran principalmente en los ritmos biológicos de diversos organismos y en a diferentes escalas, desde la fisiología, la histología, la anatomía y la parte conductual. Uno de los enfoques que le da su estudio de ritmos biológicos es en los organismos de conservación, reproducción y explotación de algunas especies en cautiverio. Otra de sus áreas de interés son las alteraciones metabólicas, relacionadas a su vez con la cronobiología, que son los ritmos biológicos, que desencadenan problemas como la obesidad y la diabetes de tipo 2. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Israel. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por unirnos, gracias por aceptar la invitación. Le queremos agradecer a nombre de Nestia que está aquí con nosotros y pues bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta y es un placer y un súper gusto poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo que ya están involucrándose en toda esta parte de la difusión. Ustedes sí me da muchísimo gusto, al contrario. Gracias, buenas Muchas noches a gracias, todos. doctor. Bueno, entonces es suya la pantalla, puede empezar a platicarnos. Vale, dime qué tengo que hacer. ¿Ahí se ve o cómo lo tengo que presentar? Tiene que compartir su ¿Compartir pantalla. pantalla? Ujú. Vale. ¿Así ya se ve? Así está perfecto. ¿O tengo que hacerlo grande o algo? Sí, ¿verdad? Aquí. Sí, ahí en ese botón. Espero que no tarde esto. Sí tarda. Ahí está. ¿Ahí Ahí. se ve bien? Sí, ahí está perfecto. Ok, espero que no se haya movido gran cosa. Algunas sí se movieron al pasarlo de computadora, pero bueno, lo importante es, yo se los voy a ir platicando y si tienen alguna duda, pues al final creo que de la sesión podremos disolverla. Eso espero no ampliarla. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, su invitación. Para mí es un súper placer y sobre todo hablar de las cosas que a mí más me apasionan, son los relojes, el tiempo y bueno, en este caso, pues la pandemia, ¿no? Que a todos nos ha tocado por igual. Aquí no ha habido excepción de ninguna parte. Entonces, de lo que les voy a platicar ahora tiene por título El reloj en tiempos de pandemia. Y todos los seres vivos, incluyendo los organismos unicelulares, incluyendo las plantas, los árboles, los reptiles, los hongos, las aves, e incluido obviamente el humano, que a veces se nos olvida que también formamos parte de estos animales. Estamos constituidos pues, básicamente de estructuras que nos van a ayudar a nosotros a medir el tiempo, es decir, relojes. Estos relojes nos pueden indicar qué hora es del día, del mes, del año y son conocidos como relojes biológicos y son estas estructuras que tienen cierto mecanismo que nos van a ir indicando el paso del tiempo. Y este tiempo o este indicar del tiempo biológico nos va a ayudar a realizar las actividades fisiológicas, conductuales, todo lo que los seres vivos llevamos a cabo durante todo el día a tiempo. Y esto es bien importante, es decir, estos relojes nos van a ir diciendo cómo debemos ir realizando ciertas actividades, ciertas conductas, ciertos patrones fisiológicos, pero justamente a un tiempo determinado, no al azar. Llevan un tiempo, un orden determinado. ¿Por qué a tiempo? Porque resulta ser que existe lo que se conoce como los ciclos geofísicos y esto nos va a dar origen, por ejemplo, a, perdón, nos va a dar origen, por ejemplo, a lo que sería el cambio de las estaciones del año, nos va a dar origen a lo que son los ciclos que va cumpliendo la luna, las fases lunares, los ciclos de las mareas y en este caso lo que más nos va a importar a nosotros en esta plática son los ciclos de luz y de oscuridad, es decir, el día y en la noche. Estos ciclos tienen determinado tiempo que se va a ir sumando, que se va a ir
midiendo por los organismos, por estos relojes biológicos. Por ejemplo, las estaciones sabemos que duran aproximadamente cada 365 días y se repiten cada este tiempo. Las fases lunares se repiten aproximadamente cada 28 días. Las mareas se repiten aproximadamente cada 12.5 horas y el día y la noche, bueno, pues evidentemente ahí sí ya no hay falla, ¿no? Regularmente se repiten cada 24 horas y cada 24 horas vamos a tener una parte del día donde nosotros tenemos luz como tal y una parte de noche. Ahora bien, estas 24 horas repartidas en la fase de luz y de oscuridad, que es como se conoce en la cronobiología, que es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, los relojes, los mecanismos que subyacen al tiempo, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque todas las actividades de todos los seres vivos, y aquí les pongo una imagen específicamente, por ejemplo, de un niño y un papá, se llevan a cabo en cierta fase del día o deben de llevarse a cabo en cierta fase del día. Por ejemplo, nosotros que somos animales diurnos, solemos o debemos dormir en la parte de oscuridad, es decir, cuando tenemos noche. Debemos de bañarnos, debemos de llevar a cabo nuestras actividades, de alimentarnos, de ir a la escuela, de ir al trabajo, etcétera, durante la parte de luz del día. Y así sucesivamente, y lo volvemos a repetir durante 24 horas. Es decir, estos ciclos de luz y oscuridad van en relación directa a lo que nosotros conocemos como los ciclos de actividad y de reposo. Estos ciclos de actividad y de reposo están supeditados a las órdenes de lo que se conoce como los relojes biológicos, es decir, estas estructuras biológicas, anatómicas, que van a ser estas mismas las que nos van a marcar el tiempo, las que nos van a decir a qué hora nos vamos a levantar, a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a llevar a cabo cierta producción de hormonas, a qué hora vamos a tener un mejor desempeño en el aprendizaje, en el ejercicio, en la alimentación, etcétera. Todo esto está estructurado de manera, por ejemplo, de una orquesta, que es lo que les pongo en esta figurita. No sé si se alcanza a ver la flechita del cursor para irlo señalando. Sí, lo alcanza a ver. Ok, entonces toda esta función en los organismos, ya sea conductual o fisiológica, va organizada de cierta manera con relación al tiempo, con relación a los ciclos biológicos. Y les decía yo hincapié en la diapositiva anterior a los ciclos de luz, obscuridad, o lo que es la rotación de la Tierra, lo que nos da por origen el día y la noche. Entonces, esta orquesta conformada por los relojes biológicos, parte de ellos o gran parte de ellos se encuentran ubicados en lo que es el sistema nervioso, de ahí la importancia, ¿no? Es decir, estos relojes nos van a indicar a qué hora vamos a comer, a qué hora vamos a dormir y a qué hora vamos a hacer ejercicio entre todas las actividades del día. Parte de estos relojes, o una estructura muy importante que compone a estos relojes en los mamíferos exclusivamente, es conocido como el núcleo supraquiasmático, cuyas siglas es NSQ. Entonces, este es conocido como el reloj en los mamíferos. Es una estructura sumamente pequeña, ubicada en lo que se conoce como el área del hipotálamo, es decir, esta área que tenemos nosotros por debajo del tálamo, es donde se encuentra este reloj biológico, que si nos vamos a la imagen de la derecha, vamos a ver que en proporción a lo que es todo nuestro encéfalo, es una mínima parte, y sin embargo, este reloj coordina absolutamente todas las funciones de los mamíferos. Es decir, este es el que nos dicta a qué hora nos tenemos que parar, a qué hora nos tenemos que dormir, a qué hora tenemos que comer, etcétera. Teniendo también cuidado, como les mencionaba en la diapositiva anterior, que son varios relojes los que están aquí involucrados. Sin embargo, principalmente en esta señal de la luz y de la oscuridad y de la actividad y el reposo, este reloj, este núcleo supraquiasmático es el que está de manera importante involucrado. Este núcleo supraquiasmático, entonces, está en relación directa con los ciclos de luz y oscuridad, es decir, recibe la señal de luz a través de la retina, a través de un cableado que se le conoce como el tracto retino-hipotalámico, que son los axones que llegan de células en específico que se encuentran ubicadas en la retina. Y estas células reciben la información de si hay luz o hay oscuridad en el medio donde se encuentra el organismo y mandan la señal directamente al núcleo supraquiasmático, al NSQ. Entonces, el núcleo supraquiasmático es el que coordina tanto la fisiología como la conducta en general de los organismos. Pero, ¿qué pasa ahora en estos tiempos de pandemia? Todos sabemos, por ejemplo, que nos hemos enterado de gente que ha subido de peso, de gente que no puede dormir, de gente que tiene depresión, de gente que tiene ansiedad, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Anteriormente les comentaba que este núcleo es el que nos va dictando
¿Qué hora es del día? Claro, aproximadamente no nos va a decir, son las 12:43 minutos, ¿de acuerdo? Pero nos va a decir aproximadamente qué hora del día es y en base a eso va a indicar a las demás estructuras, a los demás órganos, qué es lo que se tiene que llevar a cabo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa durante la pandemia? Resulta que pues obviamente estamos encerrados, nuestra comunicación social es muy poca, nuestra comunicación con el trabajo, etcétera, también ha disminuido o por lo menos ha cambiado en la estructura. Y esto de alguna manera ha influenciado tanto al núcleo supraquiasmático como a otros relojes biológicos. Y esto como consecuencia va a tener diversas alteraciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, obviamente nos hemos enfrentado a muchos problemas y ahora con muy pocas soluciones, o al menos no estamos viendo la solución en sí. Nos hemos enfrentado a problemas, como les comentaba, de obesidad, de sobrepeso. Nos ha dado por comer a todas horas del día, siendo que les comentaba, somos organismos diurnos, entonces nos ha dado por comer en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, media madrugada, a todas horas. Pero además el problema del hambre se ha unido que si bien es cierto, somos una población que ingerimos grandes cantidades de hidratos de carbono, de lípidos, etcétera, es decir, grandes cantidades de calorías, pero el problema además ahora se ha unido para generar esta obesidad, que hemos ingerido estos alimentos a destiempo, a horas que nosotros ya no debemos estarnos alimentando. Pero aunado todavía más, tanto a la obesidad, tanto a los problemas del hambre y la saciedad, se une el sedentarismo. Es decir, hemos estado gran parte de un año, o gran parte ya prácticamente de año y medio, de una manera sedentaria, confinados a un espacio, en muchas ocasiones reducido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que nuestro nivel de ejercicio obviamente ha disminuido, es decir, nuestra capacidad para que nosotros podamos hacer ejercicio, podamos caminar, podamos irnos en bicicleta, podamos ir a recoger el periódico, el pan o lo que sea afuera de casa, se ha reducido. Entonces, hay algo más. Además, se han generado problemas de insomnio y de depresión. Y por otro lado, esta depresión nos ha generado también insomnio. Entonces, este es de los efectos más graves que se ha visto y que hay que tratar mucho más adelante de la pandemia. Si bien es importante ahora que ha surgido ya que si la vacuna, que si ya nos están vacunando, que si ya tenemos a lo mejor algunos medicamentos que nos están ayudando a ir sobrepasando esto. Sin embargo, los mayores problemas todavía no los tenemos encima. Estas dificultades, tanto de insomnio y de depresión, estas patologías van a tener consecuencia y están teniendo consecuencia a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente nosotros nos vamos a la cama y ya no tenemos sueño. ¿Por qué? Porque además durante el día hemos pasado largos tiempos durmiendo, pero además hemos trabajado durante la noche cuando ya no deberíamos hacerlo. Entonces, cuando dormimos o nos queremos ir a dormir, pues evidentemente ya no lo podemos hacer y cuando estamos despiertos, pues tampoco podemos estar despiertos porque pues no tenemos la energía necesaria para hacerlo porque no descansamos. Y esto se ha visto que ha generado, no nada más en la pandemia, quiero aclararlo, este círculo vicioso de insomnio y depresión lleva ya muchísimos años siendo estudiado, sin embargo ahora se ve que se ha exacerbado principalmente por este desacomodo de los horarios que hemos tenido. Entonces, este círculo vicioso, y yo le pongo siempre aquí de qué fue primero el huevo o la gallina, obviamente no se sabe si primero nos genera una depresión el no dormir o el no dormir nos va a generar una depresión. Lo importante aquí es que ambas condiciones ya se han dado, es decir, ya muchas personas sufren o sufrimos de insomnio, y no nada más adultos ni adultos mayores, sino incluso desde niños se ha visto que ya tienen este padecimiento del insomnio y además están presentando este problema de la depresión, ¿de acuerdo? Entonces, estos ciclos que en algún momento les ponemos como círculo virtuoso, que es lo que deberíamos nosotros de seguir, es decir, dormir temprano, despertar descansada o descansado, hacer ejercicio a ciertas horas del día, entonces tener energía suficiente para llevar a cabo el resto de las actividades que tenemos que realizar durante el día, después llevar a cabo una relajación, es decir, bajar todos estos niveles de estrés, todo este nivel de actividad, para después irnos a dormir. Todo este ciclo se ha perdido. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Evidentemente, una falta de sueño. Además, limitaciones físicas, porque evidentemente no podemos llevar a cabo todas nuestras actividades como deberíamos. Estas limitaciones físicas en ocasiones ya han generado hasta dolor, es decir, nosotros hemos de alguna manera empezado a generar dolor en articulaciones, en músculo, también por este sedentarismo. Y a su vez, esto también nos ha generado estrés y ansiedad.
lo cual nos genera, por otro lado, emociones negativas. Estas emociones negativas va a ser, obviamente, estar como tal deprimidos, tener sensaciones de minusvalía, tener sensaciones de ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar encerrado, ya no quiero hacer la tarea, ya no quiero trabajar, ya no quiero yo seguir en la computadora escuchando al jefe, etcétera. Falta de aliento, es decir, ya no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, lo único que queremos es dormir, nos sentimos fatigados, pero al irnos a la cama y querer descansar, incluso en la noche, no lo podemos hacer. Entonces, evidentemente, este círculo es un círculo vicioso del que pocas veces estamos saliendo ahora, porque evidentemente tampoco tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Nadie nos dijo que evidentemente iba a pasar esta pandemia y además nadie nos dijo que no nada más la vacuna no nos iba a llegar, digamos, a tiempo, ¿no? Sino que además no íbamos a llevar una vida normal, no íbamos a llevar una vida donde nosotros pudiéramos salir de casa, pudiéramos llevar nuestras actividades más o menos regulares, sino prácticamente de la noche a la mañana nos recluyeron en casa y ahí es donde empezaron los problemas y todo el mundo pensamos que a lo mejor esto iba a ser de 2, 3 meses y evidentemente hemos visto que se ha prolongado por más de un año. Entonces empieza a haber estos problemas cada vez más graves y les comentaba hace un momento, lo importante es que no nada más en adultos, ni en adultos jóvenes, sino en niños ya se empiezan a ver estas sintomatologías muy graves. Entonces, todo el problema o gran parte del problema se centra en que estamos realizando todo a destiempo. Es decir, comemos a destiempo, dormimos a destiempo, trabajamos a destiempo y este círculo evidentemente vemos que no tiene salida. En este todo a destiempo les comentaba el comer, el trabajar, el estar despiertos a horas que no debemos hacerlo, nos ha llevado o nos trae como consecuencia la alteración de los ritmos biológicos. Estos ritmos entonces eran aquellas condiciones de conducta, aquellas condiciones fisiológicas que les comentaba al inicio, se llevan a cabo a cierta hora del día. Cuando se rompe esta relación entre las conductas, la fisiología que nosotros tenemos que realizar a la hora determinada con respecto a las horas de luz y la oscuridad, es ahí donde ya tenemos esta alteración de los ritmos biológicos. ¿Y qué sucede? Evidentemente tenemos diversos efectos en la pandemia. Mencionaba el sobrepeso, mencionaba yo problemas para aprender, problemas para concentrarnos, problemas para dormir, etcétera. Y esto en relación está directamente con el sistema nervioso. Muchos estudios ya se han dado ahora a la tarea. Por ejemplo, les puse aquí uno del impacto en la pandemia en la salud mental, donde nos hablan de este tipo de trastornos de depresión, de este tipo de trastornos de minusvalía. Pero si bien es importante reconocer que estos problemas se están generando, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se está pensando hacer para poder subsanar todas estas alteraciones mentales que ya se están observando en gran parte de las poblaciones a nivel mundial? Entonces se ha hecho un llamado a las grandes instituciones mentales, las grandes instituciones médicas a nivel mundial, para poder tratar estos problemas mentales a diversos, en diversas comunidades y a diversos niveles. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues abordarlo obviamente desde el punto de vista metabólico. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que nosotros no podamos dormir a horas determinadas? ¿Qué es lo que está sucediendo con distintos neuropéptidos, neurotransmisores a nivel del sistema nervioso para ver cómo es esta disfuncionalidad y cómo se puede ir arreglando, y además con terapias, ¿no? Además con terapias presenciales o en este caso cibernéticas de obviamente comentar qué es lo que está pasando con las situaciones de cada uno de los individuos. Entonces sí se propone que evidentemente la pandemia, más que una secuela a nivel respiratorio, a nivel digestivo, etcétera, a nivel del sistema nervioso ha dejado muchas secuelas y todavía está obviamente por dejar mucho más, pero lo importante es cómo se están abordando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, a nivel de ritmos biológicos o qué es lo que se está tratando? Bueno, pues evidentemente tratar de reorganizar otra vez toda esta actividad de sueño, de alimentación, de ejercicio, de trabajo, etcétera, de acorde de nuevo a estos ciclos geofísicos en cuanto a la parte de luz y la parte de oscuridad. Un problema importante es que nosotros permanecemos y más durante esta parte de la pandemia con la luz prendida a altas horas de la noche, de la madrugada. Entonces, eso lo hace que mi sistema nervioso lo entienda como si todavía
se alargara esta parte de luz en cuanto al día. Entonces, justamente el reorganizar estos horarios, el volver a reorganizar estos encendidos y estos apagados de la luz, es parte de lo que está haciendo la cronobiología para poder de nuevo restablecer los horarios en los individuos y tratar de reajustar otra vez todas estas patologías que ya se han estado presentando. Entonces, la finalidad de esto es volver a mantener un equilibrio entre la respuesta que tiene que tener el organismo a la parte de luz y la parte de oscuridad durante 24 horas. Muchas gracias, espero que les haya sido un poco de ayuda para ver qué es lo que está pasando con todo esto de la pandemia y que a veces nos preguntamos, no entiendo por qué he engordado, qué es lo que me está pasando, no entiendo por qué ya no puedo dormir, qué es lo que me está pasando. Entonces, parte de estas respuestas es el tiempo, ¿no? Es el reorganizar de nuevo nuestros horarios, el reorganizar de nuevo todas nuestras actividades para poder nosotros volver a retomar con tiempo todo lo que nosotros habíamos hecho o deberíamos de hacer comúnmente en una actividad normal o bajo condiciones normales. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Muy interesante, doctora, muchísimas gracias. Sí hay un par de dudas de la audiencia. Una de las dudas es, ¿cómo puedo romper con el círculo vicioso? ¿Cuáles serían los pasos más adecuados para tener un círculo virtuoso? Okay. Y lo más importante, evidentemente, es hacernos conscientes, ¿no? De que algo está pasando, porque a veces también es como estar enfermo y decir, no, no pasa nada, ¿no? Aquí todo está bien. Entonces, si yo ya me di cuenta que tengo un horario desorganizado, que en las noches ya no puedo dormir, que me la paso haciendo tareas o que me la paso trabajando, es tratar de volver a reorganizar todo eso. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿No? Que sean, es muy fácil decirlo, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en vez de en la tarde tomar siestas largas de 1 hora, hora y media, 2 horas, porque ya estoy muy cansado, lo ideal es que solamente se tomen descansos de media hora cuando mucho. Es decir, no pasar a las fases de sueño profundo, cuando yo ya le estaría robando, por decirlo de alguna manera, horas de sueño a la noche. Entonces, tomar pequeños descansos durante el día, repito, no más largos de 30 minutos y tratar de acostarse cuando más tarde a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, para que poco a poco volvamos a reajustar esos horarios. Yo sé que esto no va a pasar en un día, ni 2 días, ni 3 días, ¿no? Así como tardamos tiempo en desajustar a este reloj, también vamos a tardar tiempo en volverlo a ajustar. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si no podemos dormir bien en las noches, hacer esto, o sea, tratar de reajustar otra vez las horas de sueño en la noche. Es como irnos de fin de semana, ¿no? Los viernes que terminan las clases y ya nos vamos todos a festejar. ¿Y qué pasa el sábado o el domingo? Nos levantamos a la 1 de la tarde. Entonces decimos, voy a recuperar el tiempo que no dormí. Es una falacia, o sea, el tiempo que no se duerme no se recupera, ya nunca se recupera. Lo que sí puedo hacer es tratar de recuperar, pero el horario que yo ya perdí. Entonces es lo mismo, volver a tener un horario estable. Y por ejemplo, siempre les digo en la clase, ¿no? En la alimentación también es un problema muy importante cuando nosotros nos vamos a dormir. Es clásico, repito, los viernes que vamos de fiesta, ¿no? Irnos a comer los tacos en la noche a las 11, 12, 1 de la mañana y llegamos directamente a dormir y resulta que amanecemos con los tacos aquí en la garganta, ¿no? Porque ni siquiera ya hicimos una digestión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ahí hay un dicho, ¿no? Que hay que desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Pero no les digo, no, como mendigos degenerados de que nos comemos los tacos al pastor y demás, no, al contrario, o sea, el primer alimento del día, ser lo más copioso, lo más energético posible, en horas tempranas, digamos 7, 8, 9 de la mañana, posteriormente comer a la 1, entre 1 y 3 de la tarde, que será la comida, digamos, un poco menos energética que la del desayuno, y después cenar, pero cenar un alimento ligero, no cenar carne, por ejemplo, no cenar comidas altas en grasas, etcétera. Eso también nos va a ayudar muchísimo a poder nosotros ajustar nuestros ritmos de sueño y de actividad. Entonces, yo creo que son de las cosas más importantes que a eso nos va a ayudar a nosotros a reestructurar otra vez nuestro tiempo. Y sobre todo, bueno, yo sé que como alumnos luego tenemos muchos problemas que no nos alcanza el tiempo y en particular ahora los que están en licenciatura, ¿no? Que no les alcanza el tiempo para terminar los trabajos, terminar las tareas y se siguen hasta altas horas de la madrugada. Entonces, volver de nuevo, tratar de hacerlo en la mañana lo más temprano posible y dejar después
segunda parte del día, es decir, entre las 6, 8, 9 de la noche, las tareas más fáciles para después posteriormente ir a descansar, porque también un problema muy grave es que decimos que sí dormimos, pero no descansamos y son cosas diferentes. Una cosa es que yo puedo estar en la cama 8 horas, 10 horas tumbado y no descanso. Y aquí ese es el problema, o sea, que estamos durmiendo aparentemente, pero no descansando. Entonces, yo recomendaría, y lo que se ha visto, no nada más yo lo recomiendo, es que hay que reestructurar sobre todo todos los horarios y llevar a cabo una buena higiene del sueño y además tener horarios adecuados de alimentación, que son de las principales cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos aquí de Irma Mendoza es, ¿a qué hora debería de apagar la luz para recordar los ritmos normales? ¿Y a qué hora debería despertarme para una persona adulta? Lo ideal es, digamos, como a las 11 de la noche. Ahora después sí a las 11 de la noche hay gente que a las 10 de la noche ya se está muriendo de sueño. Entonces, eso también es un poco individual. ¿Cómo me siento yo después de las 9, de las 10 de la noche, de las 11 de la noche? El problema es que yo ya estoy cansado y sigo con la televisión prendida, sigo con el celular mandando mensajes y sigo obviamente con la luz encendida. Entonces, lo ideal es, digamos, a más tardar a las 11 de la noche apagar las luces, dormir en un área completamente oscuro, lo más oscura que nosotros podamos tener, sin el celular abajo de la almohada, sin el foquito de la televisión prendido, es decir, lo más oscuro que se pueda, y encenderla o levantarnos nosotros a las 6, 7, 8 de la mañana, que realmente es lo correcto. Si nosotros nos fuéramos a nuestros parientes que a lo mejor viven en el campo, etcétera, son gente que a las 4, 5, 6 de la mañana ya estaban parados, ¿no? Y sin embargo a las 6, 7, 8 de la noche ya estaban durmiendo. Claro, ha cambiado todo con la invención de la luz eléctrica y demás, ¿no? Pero yo creo que un horario de 11 de la mañana a 6 de la mañana, dormir 7, 8 horas es suficiente para cada uno de los individuos descansar. Pero repito, también hay que valorarlo de manera individual. Hay gente que con 6 horas descansa perfectamente bien y hay gente que necesita las 8 horas para sentirse descansado, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta de Saraí Zárate Reyes. Dice, en personas que rolan turnos, al no tener un ciclo circadiano constante, ¿existen cambios funcionales en el núcleo supraquiasmático? Sí hay cambios. Sin embargo, estos cambios, el problema es que pueden llevar a patologías. Es lo que se conoce como el shift work o lo del turno, el trabajo por turnos rotatorios, ¿no? Que lo llevan a cabo, por ejemplo, enfermeras, médicos, que luego les dejan guardas de 48 por 24, 48 por 72, etcétera. Gente que se dedica al transporte, es decir, de autobuses, de alimentos, etcétera, pilotos, azafatas. Entonces, sí hay cambios, pero el problema es que se ha visto que muchos de estos cambios están relacionados o íntimamente relacionados con diversas patologías, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo demencias, como por ejemplo problemas gastrointestinales, de reproducción, etcétera. ¿Por qué? Se ha visto que cuando nosotros hacemos un cambio de horario, como por ejemplo viajar de un lugar a otro, es decir, llevamos a cabo un fenómeno de jet lag, viajamos, por ejemplo, de México a Inglaterra, o viceversa, nos venimos para acá. Y el núcleo supraquiasmático tarda aproximadamente 7 días en ajustarse al nuevo horario. Entonces, imagínense si, por ejemplo, yo estoy en un turno de 24 por 24, pues evidentemente mi núcleo supraquiasmático ni siquiera está tratando de ajustarse al nuevo horario y ya me lo están cambiando. ¿De acuerdo? Entonces es como un ir y venir de poquitos y realmente lo que estamos haciendo es ajustar, desajustarlo todavía más. Si fuera un trabajo rotatorio en el que nosotros trabajáramos toda la noche o todo el día, estaría perfecto. El problema aquí es que no todas las actividades ni sociales, ni culturales, ni por ejemplo trabajo de la escuela de los críos, etcétera, están diseñadas para trabajar al horario de los papás, ¿no? O al horario de la gente que tiene que realizar estas actividades. Entonces, si yo trabajo en la noche, de todas maneras tengo que levantarme en el día para llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, repito, sí hay cambios en el núcleo supraquiasmático, se ha visto desde la producción de genes, desde la actividad eléctrica, etcétera, pero no se sabe bien a bien cómo nos podría alterar ya estos cambios. Sí se ha visto, repito, que hay relación con alteraciones y con patologías, pero no se sabe bien a bien cómo se están generando estas patologías, ¿no? Es muy interesante. Tenemos otra pregunta. Entiendo que la alteración del reloj biológico afecta a todos. En niños, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo?
A largo plazo, bueno, de hecho se ven a corto, mediano y largo plazo, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de que los niños duerman con la luz encendida ya me está alterando, ¿no? El núcleo supraquiasmático, como les decía, está involucrado con todas las funciones prácticamente de los mamíferos y una de ellas, por ejemplo, es la producción de hormona de crecimiento. Entonces, el núcleo supraquiasmático le va a estar diciendo a la estructura, a la glándula, a qué hora tiene que producir la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si no se produce a horas adecuadas, pues un simple efecto que vamos nosotros a ver es que el niño no va a crecer de manera adecuada. ¿De acuerdo? Otra de las hormonas que está relacionada es la melatonina. Seguramente por ahí la han estado escuchando, hasta la fitomelatonina, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia más, ¿no? Tómate fitomelatonina y vas a dormir perfectamente. No lo hagan. Yo sé lo que les digo, no lo hagan. Entonces, esta melatonina también está desarrollada con procesos, perdón, relacionada con procesos de crecimiento, está relacionado con el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, hay muchos niños que no duermen, por lo menos a sus horas, y son muy enfermizos. Entonces, es probable que por aquí haya una vía por la que se podría investigar en esta producción de melatonina, en la influencia del sistema inmune, porque no duerme adecuadamente el niño. Entonces, los efectos a corto, mediano y largo plazo en los niños sí se han visto con una alteración en el núcleo supraquiasmático por no dormir a las horas adecuadas. Aunado, les comentaba, dormir con la luz prendida, con el celular, con la tableta, con la televisión, etcétera, que ahora es muy dado, ¿no? O sea, sobre todo en épocas de las pandemias, pues imagínense, si antes es complicado estar con un niño 24 horas los fines de semana, pues ahora estar 24 horas más 7 días de la semana, pues ya tienen a los papás hasta como por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues vete a ver la televisión o quédate en la tableta, etcétera, ¿no? Pero lo peor es que lo hacen a altas horas de la noche. Entonces, obviamente, todo eso se sigue acumulando en todos los procesos de crecimiento y en general fisiológicos de los niños, ¿no? También saber eso, porque pues, sí, muchas personas están sufriendo justamente de todo esto ahorita. Sí, y Y aparte, perdón, todo este proceso de crecimiento de los niños, pues también es donde se está estableciendo cómo se van a llevar a cabo los ritmos en la edad adulta. O sea, es un proceso también de maduración de todo lo que se conoce como el sistema circadiano, ¿no? El sistema que está rigiendo todos los ritmos biológicos. Entonces, si yo desde pequeño estoy alterando ese sistema, es muy probable que cuando sea yo adulto voy a tener alteraciones. Un breve ejemplo, ahora es muy común, no lo vemos ahorita en la pandemia, porque obviamente no podemos ir o no vamos tan regularmente a los supers, ¿no? Pero los supers que ahora ya están abiertos 24 horas, como el Superame y demás, que es muy común ahora ver a niños muy pequeños, de 4, 5, 6 años, a las 12, 1 de la mañana en el súper, ¿no? Que dices, tú ya debes estar durmiendo. Y los niños traen una pila peor que si fuera la Duracell. ¿Por qué? Porque pues obviamente han pasado todo el día o gran parte del día durmiendo o en actividades en la televisión o en la tableta y en la noche ya no pueden dormir. Entonces, ¿qué hace esto? Pues alterar toda la relación del núcleo supraquiasmático con todas las funciones del organismo, ¿sí? ¿Mm? ok, entonces sí es importante también esto. Y bueno, creo que ya se nos acaban las preguntas, pero tenemos un saludo de Isaac Ayala. Ay, Isaac. Dice, saludos a la doctora Miñana, es la mejor. Ay, muchas gracias, Isaac. Sí, me acuerdo muchísimo de ti, muchas gracias. Y pues sería todo. Le agradecemos, doctora Miñana, por brindarnos esta magnífica charla. Y a continuación, bueno, ya leímos las preguntas. Y no sé si gusta no sé, dejarnos alguna información de contacto respecto a dónde podemos sacar más información acerca de este tema para los que están viendo la transmisión. Claro que sí, miren, yo les recomiendo un libro que es comúnmente el que yo recomiendo en la clase de cronobiología, que se llama Los relojes que gobiernan la vida. Es un libro que publica el Fondo de Cultura Económico. Como sabemos, es un libro así de súper acceso, de prácticamente de divulgación. Si bien es cierto que hay muchos términos técnicos para la materia, sin embargo, es un libro de mucho acceso y que yo creo que el leerlo en esta época nos va a ayudar a entender gran parte de lo que nos está pasando, ¿no? Les comentaba desde la obesidad, desde la depresión, desde el insomnio y parte en lo poquito que yo les he comentado ahora, el reajustar los ritmos nos va a ayudar a reajustar otra vez nuestra vida. Y de esto nos habla el libro. Evidentemente no de la pandemia, porque se hizo muchísimo antes de que se tuviera idea de todo esto de la pandemia, pero sí son como tips básicos de qué es la ciencia de la cronobiología, qué es el tiempo en los seres vivos y cómo se puede aplicar. Entonces yo creo que una vez que nosotros entendemos justo esta aplicación del tiempo en la vida, nos da las respuestas a muchas cosas. Entonces, pues espero que lo hayan disfrutado. Es un pedacito de lo que habla de la cronobiología
Perdón por la tardanza y la falla y demás. Espero que la hayan disfrutado y ojalá puedan consultar este libro. De hecho, creo que ya anda por ahí en la red. Unos alumnos ya me han platicado que alguien ya lo subió en PDF, aunque bueno, ya no les van a dar regalías a los autores, pero creo que en este momento valdría la pena que lo leyeran. Es muy, muy buen libro. Les digo, es una manera didáctica de aprender parte de los ritmos biológicos. ¿No? Y si quieren bibliografía, bueno, en la página de la facultad está mi correo electrónico. Tengo varios artículos, estos dos que yo ya los leí, y tengo varios acerca de lo de la pandemia y el sueño, núcleo supraquiasmático, relación con el metabolismo, etcétera. Entonces, profundizar es muy complicado en una presentación tan pequeña, pero si gustan la información, escríbanme y yo con todo el gusto se los puedo pasar, los tengo en PDF, ¿vale? Sí, recordemos, la doctora viene de la Facultad de Ciencias, entonces podemos encontrarlo en la sección de docentes. En la sección de docentes podemos encontrar el correo de la doctora. Y bueno, a nombre de todas y todos los que conformamos Nextelab, le agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa de Nextelab para celebrar la Semana del Cerebro del 2021. Les invitamos a todos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y a participar en las convocatorias y concursos, El Cerebro para Todas y Todos, en el que ustedes podrán mandar un escrito de su autoría, un escrito cómico, lo que ustedes prefieran, para participar en aparecer en la revista de ciencias y Neurociencia en un minuto, que en este podrán presentar un video presentándonos algún tema de neurociencias que tenga con una duración de 1 minuto, que podrá también ser presentado en nuestra página. Estas convocatorias las pueden consultar en nuestras distintas redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Recuerden que nosotros somos Nextelab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Hasta pronto. Pasen buena noche y gracias. Gracias.